La información que voy a vertir en este momento ha sido recabado por algunas encuestas que he tenido de mis exalumnos. Lo más gratificante, mis exalumnos que están haciendo serum o han hecho serum, me dice el doctor, estas son las patologías de mayor incidencia que he visto en diferentes zonas. Acuérdense que tenemos 3 regiones importantes, que es costa, sierra, ¿no? Y selva. Entonces hay patologías de acuerdo a la costa, la sierra y la selva, algunas con mayor o con menor incidencia. Dolor abdominal. Dolor abdominal es una de las patologías que van a ver en sus serum, que puede ser de un simple cólico abdominal de gases a un cuadro quirúrgico que van a tener que ustedes derivar en su debido momento, sin premuras, ser derivado. Hay que saber derivar a un paciente, ¿no? Entonces, dolor abdominal es un enfoque diverso. ¿Qué tengo a la mano? No, ya no tengo ahí ecografía, no tengo placas abdominales, no tengo mi clínica, donde mi acuciosidad anamnésica y mi examen físico me da la certeza que el diagnóstico es eso. ¿No? En el contexto tengo que ver las características del dolor, el inicio, la localización, qué lo agrava, qué lo calma, síntomas acompañantes. Si es un dolor abdominal, doctor, me duele aquí, un dolor intenso aquí en esta zona, he comido un majás, el majás es parecido al chancho, ¿no? Entonces tiene grasa, me duele, una colecistopatía, le das su tratamiento, lo hidratas, tratas el problema inmediato, ojo, el problema inmediato, lo estabilizas y lo derivas. Esa es la actitud, por favor. He recibido múltiples comunicaciones de diferentes zonas en la cual han tenido problemas médico-legales los serumistas, porque llegaba un paciente con características, ejemplo, dolor en el pecho que se irradia al hombro, al brazo izquierdo, es un infarto, no lo puedo atender porque no tengo. Tiene que atenderlo, todo paciente tiene que ser atendido, tomarle la presión, evaluación cardíaca, darle lo inicial, una aspirina que lo están salvando al paciente y derivar. Pero tiene que atender a los pacientes. O sea, todo paciente merece una atención en el lugar más lejano. No es derivar de la puerta del establecimiento de salud, no. Es atenderlo, estabilizarlo, llamar al centro de referencia más cercano. Doctor, le estoy derivando un paciente con un Zika. Doctor, le estoy derivando un paciente con una encefalopatía hepática. Le estoy derivando un paciente con un probable cuadro apendicular, porque mi clínica me ha dado esa consistencia para decir cuáles son los diagnósticos. Eso es importante. Por eso el enfoque actual que le voy a hacer en este tema es netamente clínico. No voy a hablar de exámenes de laboratorio. Es netamente la parte clínica. Y ustedes tienen múltiples causas de dolor abdominal. Y cuando tienen dolor abdominal, parte del examen clínico es hacer un TR y un TB. Mucho más en el sexo femenino para descartar patologías ginecológicas. Claro. Por supuesto, previa autorización. Ver la zona donde le duele, si es en hipocondrio, si es en fosiliaca derecha, fosiliaca izquierda. Acuérdense que en las zonas de la sierra hay mucha diverticulosis, mucha diverticulitis, mucha constipación. Entonces por ahí van a encontrar muchas diverticulitis, dolor en fosiliaca izquierda. Zonas de la costa, por el tipo de alimentación, y zonas de la selva, muchas colecistopatías. Tienen que conocer su perfil epidemiológico del lugar donde ustedes van a hacer su serum, donde se van a desarrollar, para que conozcan el perfil epidemiológico de las enfermedades. Zonas de ubicación, no es mi objetivo darles una clase de pregrado, no es mi objetivo. El abordaje diagnóstico, una historia clínica completa, ese instrumento lo tengo desde mi formación de 7 años. Ahora sí. Y tengo que tomar acciones, evaluar las funciones vitales, hacer una buena exploración física, hacer un diagnóstico, y si es quirúrgico tengo que derivarlo por la complejidad que implica la cirugía, las complicaciones que puede conllevar una cirugía. Tipo de dolores, tipo cólico, súbito, por ejemplo vascular, pancreatitis, que es una patología muy frecuente. No es característico el dolor en el cinturón, no. El dolor característico de la pancreatitis es un dolor tipo cólico en epigastrio con vómitos. Si no vomita, no es pancreatitis probablemente. Y hay que buscar también dolores referidos. Un infarto que puede dar dolor en epigastrio,
un derrame pleural que puede dar un dolor en el hipocondrio derecho, una infección urinaria que puede simular un abdomen agudo, etcétera, etcétera, etcétera. Larvar bien la historia ginecobstétrica, fecha de última regla, fecha de último parto, si tiene dismenorrea, HUD, etcétera, etcétera, si usa anticonceptivos, una serie de factores. Acuérdense que hay una patología muy temida, que no la queremos tener, embarazo ectópico. Entonces son situaciones que hay que buscar. Patologías genitourinarias, una de ellas las litiasis renales con características de dolor bien resaltantes, un dolor en la fosa lumbar que se irradia a flanco, que se va al ingle, el paciente está en este movimiento, el diagnóstico es netamente clínico, no van a tener ecografía, no van a tener probablemente un laboratorio para un sedimento urinario, el manejo es netamente clínico, rápidamente le doy sus antiespasmódicos, sus analgésicos y evalúo el cuadro, calmo, si persiste, ya tengo que derivar porque es un manejo de mayor complejidad, etcétera. Problemas vasculares que son mucho más complejos, y en el contexto, si un paciente tiene algún tipo de arritmia o cardiopatía, probablemente tenga problemas vasculares abdominales, ese es el dato importante. Problemas metabólicos que pueden dar dolor abdominal, desde lo más frecuente que van a ver una cetoacidosis diabética hasta lo más raro, pero generalmente en el contexto cetoacidosis diabética te puede llevar a una confusión con dolor abdominal. El Bocus, que es el libro de la gastroenterología, lo he traído a cotación hoy para ustedes, porque enfoca el dolor de acuerdo a la ubicación. Miren, si un dolor es subesternal, se va a la mandíbula, el cuello es esofágico. Si es en epigastrio y luego se va al hipocondrio derecho y la espalda, es de estómago. Si es en epigastrio y se va a flanco y dorso lumbar, es duodeno. Y si es debajo del ombligo, el dolor es colon. Interesante libro, ¿no? Un libro americano de más de 3.000 hojas, revela esta topografía del dolor para que ustedes tengan más o menos un enfoque idóneo. No es una entidad nosológica, es un síndrome que engloba una serie de entidades en la cual tengo que discernir y enfocar la conducta, si es tratamiento médico o es tratamiento quirúrgico. Ustedes tienen que ir enfocando. Algunas situaciones que lo he podido recabar en muchos años, por ejemplo, una pacientita joven que viene con 5 días de dolor en epigastrio, tiene dispepsia, estreñimiento, al examen Bloomberg positivo y tenía una apendicitis. Otra paciente que viene de 23 años, viene con sintomatología de una infección urinaria con aparentemente pielonefritis y al final fue una apendicitis retrocecal. Ese aforismo, anillo al dedo. Existen enfermos y no enfermedades. Otro caso, paciente mujer de 30 años con dolor en hipocondrio derecho, intenso, fiebre, ictericia, parecía una colangitis. ¡No! La paciente tenía un problema pélvico, las infecciones pélvicas, como ejemplo el PID, que hablará el ginecólogo en su debido momento, produce una inflamación a nivel del hipocondrio derecho, síndrome de Filgil-Curtis, una patología que no es rara, por si acaso. Dolores referidos, miren, una gestante que tiene dolor en el hipocondrio derecho, pensaban que era una colecistopatía, el diagnóstico era un neumotórax. Examinen, en el serum hay que hacer un examen integral, completo. Tengo toda la formación en medicina, en ginecología, cirugía, pediatría, neonatología, un examen físico completo, así no se me escapa nada. Si viene por dolor abdominal, el abdomen será el examen preferencial, pero hay que examinar todo. En ese caso, pusieron el estetoscopio en el tórax y encontraron que el murmullo no pasaba. Percutieron y había hipersonoridad, era un neumotórax, ¿no? Miren, cuán importante es. Otra paciente que llega de 50 años con dolor difuso abdominal, fiebre, respiración rápida, tenía Kussmaul, era una cetoacidosis diabética, no era una peritonitis. Felizmente actualmente tenemos glucómetros, a mi serum tengo que ir con mi glucómetro, con mi pulsoxímetro, tengo algunos instrumentos, a lo menos mínimo, para poder dilucidar algunas patologías. Otro paciente con respiración rápida, pero tenía flapping, y era una uremia, una insuficiencia renal. La uremia también da dolor abdominal.
Y algunos otros diagnósticos mucho más raros, no lo menciono para no complicarnos. Un varón de 70 años, miren, con tiempo de enfermedad 5 días, con fiebre, hiporexia, disfagia, agitación, el abdomen estaba duro, como una piedra, tabla. El diagnóstico inicial era una peritonitis, no, al final era un tétanos. Tenía una herida en el ortejo del pie izquierdo, el tétanos, infección, tétanos, que da abdomen en tabla. La tuberculosis intestinal también puede simular una apendicitis, mucho más si el dolor es crónico, sobre todo en fosa ilíaca derecha. Acuérdense que el Mycobacterium tiene mucha avidez por las placas de Peyer, y las placas de Peyer se anidan más en el ilium y yeyuno, que está en la fosa ilíaca derecha, por eso simula una apendicitis. Muy bien, vamos a hablar de hemorragia, patología frecuente que llega a las emergencias en el SERUM. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la conducta? ¿Es distinta a la que tenemos en hospitales de mayor nivel? 3, 4, 2, 3, 4. No. En un puesto de salud, centro de salud, tengo un accionar distinto. Pero mi clínica es la misma. Discernir qué es una hemorragia digestiva, o es alta o es baja. Si es alta, melena, hematemesis. Si es baja, rectorragia, hematoquesia, enterorragia. Son características. Las patologías más frecuentes son las dos primeras: enfermedad ulceropéptica y varices esofágica. Y de la baja, debajo del ángulo de Trietz, diverticulosis, neoplasias son las más frecuentes. Al margen de la parte etiológica, la parte inicial de del enfoque de una hemorragia digestiva alta y baja es el estado hemodinámico, que sí me va a llevar a complicaciones deleterias, éxitos letales en el paciente, shock hipovolemia. Tenemos que evitar que el paciente llegue al shock. ¿Y cómo evalúo que el paciente está en shock? Pulso, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial si está hipotenso, si respira rápido, si tiene frialdad de manos. Esa es la forma de detectar un shock. No espero el AGA, no espero un examen, no. Es examen clínico netamente semiológico. Y ahí están las características clínicas que ustedes deben tener. Acuérdense que hay pseudomelenas, acuérdense que hay pseudohemoptisis. Preguntar si tiene gingivorragia, si tiene epístasis, cómo discernir una hematemesis de una hemoptisis, previamente garraspera y tos, hemoptisis, previamente náuseas y arcadas, hematemesis, melena, preguntar qué tipo de alimentación, si está tomando fierro, bismutol, ¿no? Chicha morada, se comió un relleno de guacho, ¿no? Etcétera. Situaciones. La característica es la anemia, pero algunas veces es una anemia aguda cuando el sangrado es prolijo, o una anemia crónica cuando son sangrados intermitentes. Felizmente, digo, las hemorragias digestivas altas son más frecuentes que las bajas. Aquí nuestra opción no es que vaya a endoscopía, colonoscopía, no. Aquí es estabilizar hemodinámicamente a mi paciente, lo estabilizo, uso la terapéutica de vida, lo que tenemos en acceso en nuestro puesto centro de salud, y luego lo derivo. Acuérdense, la atención primaria. Utilizo parámetros simples y sencillos clínicos para ver si es leve, moderado y severo. En este caso, la presión postural o la hipotensión postural me va a dar detalles. La palidez, el mareo, no orina, el paciente está frío. Son características, parámetros que me dan para el enfoque. ¿Cuántos cloruros de sodio le voy a poner? Voy a tener que donar sangre, tengo 20 hemoglobina, yo dono. Lo hemos hecho por nuestros pacientes. Ahí están las características: hematemesis, melena, hematoquesia, rectorragia. Y resaltar, ¿no? La hematoquesia, heces con coágulos de sangre viva, rutilante. Melena, deposiciones oscuras, alquitranadas, tipo chocolate, brea. Y la rectorragia, postdefecación, rasgos de sangre. ¿Para qué es importante ese discernimiento? Para que ustedes digan, ¿es un hemorroides? Luego le hago el TR, tiene un paquete hemorroidal, tiene una fisura anal, tiene un plicoma, tiene un seno pilonidal.
sus centros de referencia o niveles 2, 3, 4, se van a sorprender cuando el paciente vaya con ese enfoque diagnóstico, porque no solamente estamos tratando problemas, estamos enfocando diagnósticos. Si veo en un paciente estigmas hepáticos, ictéricos, doctor, varices esofágicas, el paciente tiene hemorragia digestiva alta por varices esofágica, a descartar de varices esofágica, lo derivo para manejo de mayor complejidad. Manejar la enfermedad de fondo, ¿no? De acuerdo al contexto. Por ejemplo, si son mayores de 50 años, una enfermedad diverticular. Si son jóvenes, hay pólipos, divertículos de Meckel, etc. Evaluación y tratamiento, rapidez, excreción, localización del sangrado. En este caso, cristaloides. Hay un suero en su stock de farmacia, cloruro de sodio, el suero salvador. 2 vías, ¿no? Si la enfermedad se demora en una, yo le ayudo en la otra, lo voy poniendo a mi paciente, lo salvo. Su sonda Foley para monitorizar diuresis. Hago mi UCI en mi centro de salud, monitorizo y luego lo derivo en la brevedad, en la viabilidad, porque el paciente llega a las 3 de la mañana, probablemente la derivación no va a ser tan accesible, o la transferencia, o la referencia. Ya hablarán en su clase de referencia todos estos ítems. Tratamiento de sostén, para que llegue a un centro de mayor complejidad donde le harán la endoscopía, la colonoscopía, y si necesita cirugía de sostén, pero con un derrotero, con un enfoque diagnóstico. Ese es el objetivo de que estén ustedes un día de verano aquí, muchachos, que tengan otra visión, otro enfoque. Estoy seguro. Medidas de sostén, de reanimación, tratamiento inicial, y eso todo basado en la historia clínica. Si viene un paciente sangrando y tiene antecedentes de hepatopatía, es una cirrosis con varices. Si viene un paciente con historia crónica de enfermedad, me quema la barriga como ají, es la historia que viene el paciente a la consulta. El paciente viene con molestias, enfermedad ulceropéptica, una gastritis erosiva, etc. Algunos ítems, un alcance, porque estos sí lo tienen en su centro de salud, su puesto de salud. Signos vitales. No tengo laboratorio. Si tengo un laboratorio, es un laboratorio incipiente, con escritos, hemograma. Bueno, si lo tengo, lo uso. Pero mi clínica, mi parte intravenosa, mi sonda vesical, o sea, monitorizo. Tengo mi omeprazol, tengo mi lansoprazol, tengo mi ranitidina, si es que no hay un IVP, como un tratamiento inicial. Diarrea aguda, una patología muy frecuente en una emergencia de serums. Definición de diarrea: la pérdida de consistencia de las heces, ¿no? Esto es lo normal que se excreta diariamente, 150 centímetros cúbicos por día. La definición: aguda, menos de 2 semanas, persistente, 4 semanas, y crónica por encima de ellas. Vamos a enfocarnos en la diarrea netamente aguda, las demás son de consultorio. Acuérdense que ustedes hacen atención de emergencia, hacen atención en consultorio, hacen atención preventiva, extramural, o sea, en todo ello pueden detectar. Acuérdense que hay zonas de incidencia de diarreas crónicas y agudas, ¿no? Sobre todo en la parte de la selva. Mecanismos fisiopatológicos, que no es mi objetivo de esta clase. Ya tenemos de nuestra formación de 7 años todos estos conceptos, si es osmótica, secretoria, etc. Aumento de frecuencia y consistencia. Hago la anamnesis de la diarrea. Es con moco, con sangre, con pujo, con tenesmo, qué volumen, ¿no? ¿Qué cantidad? Es como lavado de arroz. 20 diarreas, cólera. No, se hace diagnóstico netamente anamnésico. He venido de turismo por aquí, diarrea del viajero, Norwal, Escherichia coli. Bueno, van ustedes enfocando de acuerdo al contexto. No es que yo tengo reacción inflamatoria, coprocultivo, serología. No, es netamente mis antecedentes, mi historia característica. Defino si es una diarrea alta, baja. Eso es lo que tenemos en nuestros serums, nuestros conceptos así claros. Infecciones es la primera causa de diarrea aguda. Infecciosas, virales, bacterianas, parasitarias. Y luego hay otras, ¿no? Medicamentos, etcétera. Pero nos vamos a enfocar en la parte infecciosa. La transmisión fecal-oral, sobre todo en niños, múltiples patógenos. Acá hay un enfoque, miren, diarrea del viajero,
Salmonella, Shigella, Campylobacter, en los alimentos, en pacientes que tienen alguna comorbilidad tipo código blanco, en la cual hay algunos otros parásitos tipo o bacterias, blastocistis, isospora, etcétera, etcétera, etcétera. Algunos medicamentos, de hecho, si el paciente viene con diarrea, preguntar si usa laxantes, ¿no? A veces estamos dando la ciprofloxacina, no, tomo mi lactulosa. Historia, anamnesis, ¿no? O sea, cosas así de simples, pero no solamente los laxantes, los antiácidos, los broncodilatadores, una serie de algunas otras causas de diarrea, que no es el motivo del enfoque de hoy. Nos centrémonos más que es una diarrea infecciosa, que tienen mecanismos fisiopatológicos distintos, ¿no? Uno se adhiere, otro tiene citotoxinas, enterotoxinas. Y las manifestaciones, de acuerdo al contexto, miren, en niños, y eso se va a ver, el niño que viene con una diarrea con moco y sangre puede ser de una disentería simple por Shigella flexneri, pero puede ser una E. coli enterohemorrágica y puede ser un síndrome hemolítico urémico, un cuadro severo. Por eso las diarreas agudas, igual que en las hemorragias, hay que ver el estado hemodinámico. ¿Cuánto vamos a hidratar? Lo primero que tenemos que preocuparnos es la hidratación, antes de tratar la etiología, la hidratación. ¿Tolera la vía oral? ¿Tolera la sala de hidratación oral? ¿O los endovenosos? Etcétera. Primero, la hidratación. Se debe evaluar que si es profusa con deshidratación, si tiene heces con sangre, si tiene fiebre. Acuérdense, las diarreas con cólera no tienen fiebre. En ancianos rápidamente, los ancianos igual que los lactantes se deshidratan y pueden hacer un shock hipovolémico por diarreas. Entonces hay que tener mucho cuidado en el manejo de ese tipo de pacientes en grupo etario, los antecedentes epidemiológicos, etcétera. Los tratamientos de acuerdo al contexto, pero miren lo primero que he puesto, que es hidratación. Electrolitos, hay que darle electrolitos, no agua pura. El error que comen, doctor, estoy tomando agua y sigo con diarrea. Pues tiene que tomar electrolitos, el agua no tiene totalmente los electrolitos. O preparar el suero, ¿no? El suero casero. O los sobrecitos de sal de irritación oral. El uso de antidiarreicos, hay que tener mucho cuidado con el uso de antidiarreicos. Generalmente son más sintomáticos. Se ha demostrado que solamente se usa antidiarreicos en diarrea por colon irritable. Ahí está la loperamida. De acuerdo al enfoque clínico, de antecedentes, características de la diarrea, doy un tratamiento empírico, pero sustentado en conocimientos científicos. Miren, empírico, pero sustentado. Una disentería febril, una quinolona, ciprofloxacina, cada 12 horas, 3 a 5 días. Si es una yardiasis, que tiene una característica, diarrea con mucha flatulencia, una diarrea aguda con muchos eructos, flatos, eso ya. Y le dan su metronidazol. Doctor, no hay metronidazol, hay cenidazol, que también, tinidazol. Los tres son para yardia. Si es un inmunodeprimido, sulfas va bien, o otros tratamientos, ¿no? Pero ciprometro y sulfas son los antibióticos que se usan en diarreas agudas. Tiempos cortos, siempre. Un detalle, cuando usan metronidazol, mucho cuidado, tiene que sugerir a los pacientes que no tomen licor, porque pueden hacer un fenómeno que hemos visto en el CERUS, antabús. El fenómeno antabús. El paciente está tomando metronidazol y ingiere licor y comienza a hacer disvaríos. Eso se llama el fenómeno antabús.